Hola, ¿cómo están? Soy Leandro Lipta y estamos acá para hablar acerca de lo que va a ser la luna llena que vamos a vivir en el 7 de abril. El mes de abril es la luna que viene con el mes de Aries, ¿m? Y que obviamente sabemos que si es luna llena es porque la luna está en el signo opuesto al signo que corresponde al mes en el que estamos transitando, donde está el Sol, que en este caso es Aries. Entonces, ¿qué es lo que trae, ¿no? esta luna? A mí me gusta pensar que el pulso vital nos va llevando cíclicamente por los mismos 12 aprendizajes que los vamos viendo desde ángulos distintos, ¿m? Y a ritmos distintos. Esas 12 energías fundamentales que son las 12 energías del zodíaco, que son las 12 energías que estudiamos, que componen todo en la naturaleza, van llegando a nosotros los aprendizajes de esas mismas energías desde diferentes ángulos, a veces desde el Sol, en su pulso anual que recorre los 12 signos, y un signo por mes nos acerca a esa cualidad, a veces desde la Luna, que tiene otro ritmo muchísimo más rápido y que en el transcurso de un mes recorre los 12 signos y nos trae esos 12 aprendizajes, y a veces con ritmos y con pulsos mucho más lentos, como es el de Saturno, por ejemplo, que tarda 2 años y medio haciendo un trabajo en cada uno de los signos. Obviamente entonces, si es un periodo más largo el que un planeta pasa en ese signo, el aprendizaje es de algún modo más como la gota que va cayendo en la piedra, ¿no? Es un aprendizaje mucho más persistente, mucho más constante el que se nos acerca al respecto. Entonces, ¿qué es lo importante que yo voy a estar destacando de esta luna? Primero tenemos que saber siempre cuál es el par de signos en el que ocurre y cuál es la temática del par de signos. Aries por un lado, Sol, Luna en Libra por otro. Entonces, esa es una temática de la que ahora vamos a hablar. Y esta lunación viene a su vez con cuadraturas, con vínculos muy directos con lo que está sucediendo en Capricornio, muy muy estrechamente con Plutón y con Júpiter que están en Capricornio. Plutón en Capricornio es uno de estos lentos que pasa muchos, muchos años. Plutón está desde 2008 en Capricornio. Imagínense, ya van 12 años en el signo y le queda todavía unos años más. Imaginen cuán contundente puede llegar a ser el aprendizaje de uno de estos planetas cuando pasa por una porción del zodíaco. Evidentemente no es un aprendizaje que tenga que ver con lo que le sucede a un ser humano aislado, sino con algo que colectivamente, como humanidad, se nos pone bajo un contexto energético para que podamos madurar ciertas cuestiones. Evidentemente, en el ámbito de lo capricorniano son cuestiones que tendrán que ver con lo institucional, tendrán que ver con lo estatal, tendrá que ver con todas las estructuras y superestructuras que sostienen al ser humano y que estamos viendo evidentemente que están siendo atravesadas por dilemas y por transformaciones muy profundas, incluso con esto de la pandemia. Entonces, digamos que es un tiempo intenso, es un tiempo sumamente intenso, pero vamos de a poco. Vamos a volver a lo fundamental de la lunación, que es el eje en el que se produce. Si lo vemos de este modo, cada mes nos trae el hecho de que podamos reflexionar acerca de un eje que evidentemente, si vamos a buscar dónde cae esa luna que cae en cerca del grado 19, 20, por ahí, de Aries 18, 19, 20, si voy a buscar esos grados a mi carta de Aries y de Libra, voy a poder ver exactamente en qué lugares de mi carta cae y dónde en mi propia vida se está movilizando eso. Eso lo podemos saber si tenemos nuestra hora de nacimiento, tenemos nuestra carta natal y entonces vemos en qué par de casas nos cae el grado 18, 19, 20, alrededor de eso, que es donde ocurre la lunación de Aries y de Libra, porque la luna, en una luna llena, la luna se encuentra opuesta a donde está el Sol. Entonces, si el Sol está en Aries, la luna, para que sea una luna llena, tiene que estar en Libra. No sé si sabrán, pero nosotros de algún modo hablamos que la luna tiene que ver con un principio inercial. Eso no es nada malo, no es nada bueno, eso simplemente es. En astrología intentamos acercarnos a la naturaleza de las cosas, a la esencia de las cosas y a intentar rescatar la cualidad, porque si no los símbolos astrológicos
nos van a decir muy poco mientras que los estamos estudiando. Si nos acercamos a la cualidad de las cosas, esos mismos símbolos, wow, empiezan a cobrar muchísimo sentido para nosotros. Los símbolos astrológicos son como símbolos de símbolos, son metasímbolos incluso podríamos decir. Contienen la semilla, el patrón de muchos otros símbolos que se van desplegando y formas que se van desplegando en la naturaleza. Entonces, la luna, en una luna llena, hacemos mucha referencia a una carga de memoria personal y colectiva que de algún modo está siendo iluminada por el sol para que pueda ser dejada atrás. Dejada atrás significa fundamentalmente para que sea comprendida profundamente. No podemos dejar atrás lo que no comprendemos profundamente. En este caso tiene que ver con comprender algunas cosas mucho más a la raíz en temas vinculares. La temática de Aries y Libra, ese eje es el eje que se llama eje de relación. Es un eje que nos plantea por un lado mi propio deseo, Aries, individual, y por otro lado un deseo que es capaz de escuchar al otro, de incorporar al otro. Eso es el ámbito de las relaciones, fundamentalmente. Descubrir que yo soy con un otro. Pero estamos en el mes de Aries, entonces lo que se está alumbrando fuertemente tiene que ver con la propia individualidad, el propio deseo. Por algo, a nivel zodiacal, la fase 7, la fase de Libra, el séptimo signo, viene después de Aries. De algún modo, si yo no conecté, no arranqué por mi deseo y no arranqué con una claridad de mi propio deseo, no voy a poder articularme con el del otro, porque nunca voy a saber entonces si estoy haciendo una concesión, nunca voy a saber entonces si esto realmente lo quiero yo o lo quiero por el otro. Entonces, claramente, tampoco quiero decir que sea una temática fácil. En Escorpio, ¿no?, un pasito más allá, esta cuestión del deseo siempre se va a ver como una cosa mucho más compartida y mucho más empastada. Y va a ser mucho más difícil llevar discernimiento a ese campo. Pero todavía no estamos ahí. Todavía no estamos... esta luna llena no ocurre en Escorpio, esta luna llena es en Aries Libra. Entonces, se nos invita a examinar un montón de patrones acerca de cómo nos relacionamos. Es decir, es un buen momento, sobre todo para hacernos ciertas preguntas a nivel relacional. ¿Cómo estoy? ¿Cuánto compromiso soy capaz de tomar en esta relación? ¿Qué deseos me llevaron a esta relación? ¿Por qué me acerco? ¿Por qué me quedo? ¿Por qué me iría? Entonces, siempre y cuando el ámbito de una relación tenga lugar para mi propio deseo, esa relación puede seguir consolidándose. Ahora, mientras que ese ámbito de la relación se haya vuelto exclusivamente un refugio, se haya vuelto un mecanismo a través del cual yo quedo exonerado de tener que preguntarme acerca de mi propio deseo, que es lo que pasa en muchos casos, la relación como un ámbito de inercia, un ámbito donde entramos y de algún modo el hecho de estar juntos se vuelve una cuestión más sencilla que preguntarme por qué es aquello que estoy postergando y aquello que yo tengo que poner mi energía hoy para iniciar y para abrir un nuevo camino hoy. Es el mes de Aries, entonces es el momento de abrir nuevos caminos. Toda la dirección está puesta en que nuevos caminos se abran. Obviamente después tendrá que ver dónde cae Aries en la carta natal de cada persona. Pero obviamente si, por ejemplo, una persona tiene ascendente en Tauro, está pasando por todo lo que es el mes de Aries que le cae en su casa 12 y que entonces es también un periodo de cierres. No podríamos decir entonces con tanta facilidad que esa persona está iniciando algo nuevo, pero la energía se está gestando para que en el mes de Tauro esa persona abra, esa persona inicie. Colectivamente es un mes de inicio, abril es un mes de inicio, inicia el año nuevo astrológico. Es un momento en el cual todo el despliegue del año hacia adelante está contenido en estas primeras semanas, ¿sí? Ahora, lo importante de esto es que esto se enmarca en el contexto de Júpiter conjunción Plutón en Capricornio. Entonces,
Lo que sabemos también es que de algún modo nos estamos dando cuenta, Júpiter en Capricornio no es Júpiter en Sagitario. De hecho, cuando Júpiter se fue de Sagitario es que explotó lo del coronavirus. Entonces, como si estuviera esperando, ¿no? Como si el pulso hubiera dicho, bueno, ahora manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a tener que tomar muchísima responsabilidad. Ya se acabó ese periodo de distensión que había con Júpiter en Sagitario. Las cosas se pusieron realmente intensas, las cosas están en un punto que creo que muchos nos damos cuenta de que es un punto desconocido para nosotros a nivel humanidad, que tenemos que ir descubriendo día a día qué significa esto que estamos viviendo. Obviamente Urano en Tauro sigue ahí trayendo estas dinámicas y Saturno en Acuario nos está también obligando a descubrir qué tipo de estructura necesita desarrollar el ser humano para enfrentar lo imprevisible, lo acuariano. Ahora, Júpiter conjunción Plutón en Capricornio nos habla de muchísima intensidad puesta en el ámbito de lo estructural, en el ámbito de lo que sostiene. Entonces, muchos trabajos están cambiando con este contexto global que se está desplegando. Muchos ámbitos laborales se están destruyendo y muchos ámbitos laborales se están creando. Esto sobre todo. Pero una cosa que también está sucediendo, y es que creo yo, se está acumulando una presión por soltar toda esta tensión que estamos viviendo en este periodo con lo que está sucediendo. Hay un Júpiter que está latente ahí que dice, bueno, pero yo quiero volver a ese estado de descontractura, yo quiero viajar, yo quiero irme de fiesta, yo quiero disfrutar con mis amigos, porque recordemos también que Júpiter tiene muchísimo que ver con nuestro compartir social. Y evidentemente con lo que está sucediendo también se ve impactado el ámbito de Júpiter. Ahora, Júpiter en Capricornio de algún modo nos está llevando también a hacernos preguntas mucho más profundas acerca de cómo crecemos de forma más sólida. Indagar en cuáles son los principios que conforman un crecimiento sustentable. Porque ya sabemos que es muy fácil crecer mucho, rápido, pero no es un crecimiento que vaya a perdurar en el tiempo. Muchas veces nos expandimos mucho y después nos contraemos hasta que vemos la medida real de lo que fuimos capaces de crecer. Y ahí nos damos cuenta, wow, yo crecí demasiado, me inflé, ¿no? Acá en Argentina, nosotros como nación tenemos Júpiter en casa 1 y uno de los problemas que más conocemos es la inflación, ¿no? La inflación de precios, esos precios que se inflan, que crecen y entonces dejan de representar la realidad. No sabemos realmente cuánto vale nuestra moneda, por ejemplo, en términos globales. No tenemos esa trazabilidad tan día a día, no tenemos esa estabilidad. Júpiter en Capricornio viene a buscar ese crecimiento que es mucho más chico quizás, pero sistematizado. Pero puede que quede algo de reminiscencia de este impulso tan intenso, porque está Júpiter en conjunción con Plutón, que está sacando debajo, ¿no? Como si fuera la lava del volcán, está sacando esta necesidad de, bueno, pero dame descontractura, dame libertad. Quiero recuperar todo esto que perdí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos periodos con los excesos también, los excesos de que hacen que salgamos a buscar esa libertad o que vayamos a buscar esa distracción de forma compulsiva y terminando muy mal. Entonces, esto de algún modo se traslada al plano de las relaciones también. Poder empezar a indagar cuánto de distracción o de descontractura yo esperaba también del otro o con el otro. Para poder ver realmente si esa es la forma que me sostiene en el crecer que me está requiriendo este año, este 2020, con todo lo que está sucediendo. Además hay otras cosas menores como que Venus acaba de entrar en Géminis, menor en el sentido de que es un movimiento mucho más rápido. Entonces el pulso del deseo también cambia. Esta luna viene en algún sentido con un placer que se pone en otras cuestiones, que se vuelve a poner un poco en los vínculos más
no tanto quizás de pareja, sino en los vínculos más de las amistades, que se vuelve a orientar un poco hacia el plano intelectual también. Pero fundamentalmente lo que tenemos es la temática vincular. Mi deseo por un lado, Aries, tu deseo, el deseo compartido por el otro. ¿Quién soy yo? De forma independiente. Recordemos que Aries también resuena, los dos regentes de Aries son el regente fundamental, Marte, y digamos, regente secundario, el que está exaltado en Aries, es el Sol. El Sol es un planeta que resuena mucho con la energía ariana, ¿no? Este yo, este sí mismo. El sí mismo por un lado y el ser con un otro. En la parte libriana, la luna, es decir, hay un montón de cuestiones de pasado que estamos pudiendo liberar, y obviamente esto vendrá con memorias, porque todo lo que es pasado que sube para que lo podamos comprender bajo una nueva luz, la luz de nuestra conciencia actual, y entonces quizás que algo se libere, siempre trae pasado fundamentalmente. Y el ámbito de las relaciones pasado siempre tiene que ver con las relaciones de nuestros padres y las relaciones ascendentes de nuestro árbol familiar. Muchas veces, como se ve también en constelaciones familiares, puede tener que ver con relaciones anteriores que han tenido nuestros padres, que no fueron la que dio origen a nosotros. Alguna relación anterior de mi madre o alguna relación anterior de mi padre. Entonces, todas esas memorias de las relaciones anteriores que han tenido, de pareja que han tenido nuestros padres, también de algún modo, si no fueron adecuadamente vistas y adecuadamente revisadas y no se les dio lugar completamente, si algún nudo quedó ahí atado, eso lo cargamos hasta nuestros días, incluso los hijos. Entonces es muy importante dedicarnos a revisar, a preguntar en ese ámbito, porque el modelo de relación que nosotros hoy vivimos lo traemos heredado en gran medida de nuestro árbol familiar. Entonces, hasta acá estamos. Ojalá que esta información haya sido muy útil. Les invito también a pasar por mi Instagram, @astro.venus.saturno. Ahí subo un montón de material, subo fragmentos de clases todos los días, reflexiones todos los días, y nos estamos viendo la próxima. Un beso grande.